día en Buenos Aires, así que por supuesto tuvimos que regresar a nuestro lugar favorito. Lo vinimos a visitar a nuestro amigo Rogelio, propietario, súper agradable, una persona, pero hermosa persona. Y yo me pedí una milanesa de merluza con puré de papa. Está de 10. ¿Vos? Suprema a la suiza con queso, perejil, papas fritas. Sí. Y para mí, sorrentinos. Y para hidratarnos, Estiva primero, un Malbec del 2019 de las bodegas Esmeralda. Nunca lo habíamos probado, está rico, se toma bien, sin problema. Una delicia, muy buena. Y acá el amigo se va a pedir una tiramisú, Tiramisú. de postre. Sí. Así que sí. A disfrutar. Solo un tiramisú para compartir. Yo voy a probar una cucharita nomás. So, one spoon. Tal vez una más. One more. Y otra más, y otra, y otra. Está muy rico. Recién salimos del restaurante Norte. Lo fuimos a visitar a nuestro querido Rogelio. Un campeón, Rogelio, siempre nos atiende, pero divinamente. Hemos comido, como ustedes no se dan una idea. Los precios son súper accesibles. O sea que si ustedes tienen una oportunidad de venir a Buenos Aires y quieren comer en uno de estos bodegones típicos, vayan al norte, ¿ok? No se van a arrepentir, pongámoslo de esa manera, porque todo lo que sirven en ese lugar es delicioso, espectacular, las porciones son gigantescas, así que sí, ahora hemos salido a caminar un poquito, estamos en una de estas típicas plazas de Buenos Aires que son una manzana cuadrada, vendría a ser una hectárea esto, ¿no? Y con estas arboledas tan típicas de aquí, las baldosas, todas las cosas que nosotros allí en Canadá, vieron, no vemos, porque allá en el norte los inviernos son tan crudos y como hay que estar constantemente limpiando la nieve, que todo lo que es aceras o veredas y plazoletas públicas, todo lo que sea lugares públicos para caminar es solamente concreto, porque al pasar los tractorcitos con la pala en el invierno limpiando la nieve, no se puede tener baldosas así lindas como se ven acá, todo decorado. Es una ciudad tan especial esta Buenos Aires, tan particular en el mundo, que sí, cuando uno viene se siente, pero hermoso. ¿Y cuándo vas a volver? La gran pregunta. Y qué sé yo, cuando voy a volver, ¿vieron? Cuando uno llega a una cierta edad no puede ir programando muy adelantado porque no se sabe. Así que en cuanto pueda volveré. Pero de momento mañana ya me toca viajar para cuando vean estos videos. Miren esto, miren esta temperatura, un día de 25, 27 grados, agradable. Y pasado mañana llego a 17 grados bajo cero. Gris, pesado, nevando. Una lástima, mañana ya me toca viajar. Estos se van para la Patagonia. Mi próximo viaje me gustaría conocer la Patagonia. El viaje conocimos el norte, que fue Tucumán, Salta, Jujuy. El viaje anterior conocimos Mendoza, Córdoba por supuesto siempre vamos, y Buenos Aires también. Y el próximo viaje me gustaría ir tal vez a la Patagonia y a Necochea. Hace 50 años que no he vuelto a Necochea. O sea que sí, esa la tenemos pendiente. Y bueno, ¿qué más? Ahora vamos a volver a la casa. Esta tarde nos vamos a reunir con un primo y la última tía que tengo acá en Argentina. Y vamos a ir a tomar un té juntos. Y ya mañana, tempranito, el taxi a Ezeiza y vamos por Chile. Así que sí, eso es, por ahora.
aquí estamos las últimas 6 semanas en Argentina y Uruguay. Pasaron volando. Se acabó el tiempo. Ya se acabó el viaje para ti. Para mí. Ustedes siguen para la Patagonia. Y mi papá regresa a Canadá. Ahora en unos momentos ya va a llegar el taxi. Vamos a Ezeiza. ¿Y cómo lo pasaste? Oh, muy bien. Sacando esos días en Salta, allá arriba, que anduve un poco mal. El resto del tiempo, en Jujuy, perdón. El resto del tiempo estuvo muy bien. Un lindo viaje, muy agradable. Visitando muchos lugares hermosos. Hermosa la Argentina, hermoso Uruguay también. Así que sí, lamentablemente hay que volver a la realidad. Y estamos como con 15, 18 grados bajo cero en Toronto. Ayer me escribió mi esposa, así que llego con un fresquete, nieve, pero bueno, por lo menos también lo voy a ver al Togo, ¿no? Todo, sí. Todo debe estar esperando. Se ha engordado, me dicen, Ya. lo veo en la foto que se ha engordado un poco porque con el frío le ha dado más hambre y quiere comer 3 veces por día. Parece que si no le dan la última a la noche se pone a llorar y pide, o sea que se ha puesto más gordito. Vamos a ver, lo vamos a tener que hacer ejercicio ahora. Ya, y creo que hasta lo van a llevar al aeropuerto cuando llegues. No sé, Yo tal creo vez que pueda sí. ser, La veremos. camioneta de Ashley. Sí, mi hija me va a ir a buscar, así Ya. que sí, mañana ya a las 6 de la mañana estoy en Canadá y sí, ya pronto saldrán los videos estos hasta cuando terminen la otra serie, así que esperemos que les guste, esperemos que los disfruten y veremos cuando regreso, ¿no? El próximo viaje, el sur. Sí, quiero visitar el sur, la Patagonia, que no conozco y bueno, quedó pendiente, pero ya sucederá. Ok, bueno, nos despedimos entonces. Hasta la próxima. Chao, chao. Aquí estamos en el aeropuerto, ya nos despedimos de mi papá. Él se quedó en la terminal A, nosotros estamos viajando de terminal C rumbo a Bariloche. No sé si les habíamos contado, pero continuamos hacia Patagonia para celebrar. Samuel se compró una cerveza, Sí. Patagonia Amber Lager. También Para unos mi sanguchitos. favorito regional de Argentina. Tu región favorita en Argentina. Sí, Y segunda Sí. favorita es no sé. Córdoba, Sierras de Córdoba. Tu favorito. Samuel está obsesionado con Patagonia. es Obsesionado. verdad. Sí. Y sí, vamos a llegar de noche, así que pensamos, bueno, tomamos unos sandwichitos, nuestra cena y papitas, jugo. Eso es, quedamos solitos. ¿Y qué les puedo decir? Ya, continúa la segunda parte del viaje ahora, hacia el sur, y queremos llegar hasta Ushuaia. Ese es el plan, ¿verdad?
bonita aquí en Bariloche. Alquilamos un lugar por Circuito Chico, así que en las afueras de la ciudad. Ya habíamos estado por esta zona unos meses atrás, cuando visitamos Bariloche por la primera vez. Y nos encantó el lugar, así que estamos de regreso. Estamos un poco aislados donde nos hemos alojado. Estamos así al lado de un lago, rodeados por bosque y montaña. Así que, bueno, el único restaurante que queda cerca no tenía lugar, porque es un lugar aparentemente bastante conocido, hay que ir con reserva. Así que hoy no pudimos salir a cenar en un restaurante y tampoco paramos en el mercado cuando estábamos viniendo en el taxi, así que estábamos sin comida. Pero la dueña del lugar, tan buena persona, ¿no? Nos trajo un poco de espagueti, salsa de tomate, así que vamos a poder cenar algo. Muy, muy amables. Y sí, aquí estoy cocinando. Necesito una tijerita. Va a ser una cena simple, espagueti con cebolla frita, un poco de salsa de tomate. Perfecto. Sí, ¿no? Sí. Ya me estaba con un poco de hambre. Sí, poco hambre. La otra opción era que iba a ser mate. Mate, café, bizcochitos. Y creo que con eso nos despedimos. Vamos a comer, vamos a cenar. ¡Spaghetti! ¡Spaghetti! Estamos que nos dormimos aquí en la mesa. Estamos cansados. Ha sido un día largo. Pero estamos contentos de estar de regreso en la Patagonia. Y ya nos vemos pronto con otro video desde este precioso lugar. ¡Chao!